usted ha sido invitado específicamente para abordar un tema que acá en Chile hoy día lo estamos viendo por televisión, pero también hemos experimentado en nuestra interna, ya como país, lo que ha sido para nosotros el estallido antisocial. Nosotros le llamamos el estallido antisocial, hemos visto todo lo que ha sucedido en nuestro país, pero jamás se nos hubiera ocurrido de que esto hubiese pasado, por ejemplo, una toma en La Moneda, ¿ah? Que está tan resguardada, que está tan sitiada por militares. Sin embargo, aquí nos dejó atónitos por el hecho de que fue tomado el Capitolio. Es algo que para nosotros yo jamás nunca lo imaginé. Por lo tanto, creo que el estallido social o antisocial, depende de la perspectiva en que nos veamos, de alguna u otra forma nos está marcando una pauta. ¿Y para qué estamos con cosas? Aquí hay dos referentes. Lo que sucede en Israel, de alguna u otra forma, nos manda un mensaje profético a las cosas que están establecidas y profetizadas en la Biblia, pero también Estados Unidos es un referente importante para nosotros como evangélicos. Por lo tanto, lo que sucede en estos dos países, para el mundo evangélico, para nosotros nos lleva a tomar una lucecita de alerta. Algo está sucediendo, los tiempos están cambiando, entonces toda esta este conversatorio tiene que ver un poco con eso. Usted puede explayarse, puede comentar desde su perspectiva y todo lo que está sucediendo. Así que yo sé que ustedes son personas que tienen la experiencia de poder participar en un montón de programas. Este es un programa, el primero de muchos que vamos a empezar a tener abiertamente acá en nuestro país. Así que, ¿qué le parece que comencemos? Y vamos a comenzar, como siempre, orando al Señor. Vamos a orar a Dios para que Él nos guíe en este conversatorio, que de alguna otra forma va a abrir la mente, va a abrir el entendimiento para aquellos que nos puedan ver. Y le voy a pedir, por favor, al pastor Ismael Ponce, que él pueda guiarnos en esta oración. Amén, Ismael. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este encuentro. Te pido tu favor y tu bendición sobre todos los recursos y todos aquellos que nos van a seguir a través de esta transmisión. Y esperamos del Señor que todo lo que compartamos sea de edificación, consuelo y exhortación al pueblo cristiano y a aquellos que nos siguen de una manera o de otra como simpatizantes. Gracias, pues Dios. Amén. 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 ¿Qué le parece que empecemos presentándonos? Y vamos a empezar por el obispo Ángel Marcial. Dios le bendiga. Gracias. La paz del Señor sea con todos ustedes. Soy el director para América Latina de la Iglesia de Dios, así que trabajo como obispo administrador de los 19 países de América Latina. Para mí un honor estar aquí con ustedes. Amén. Eliseo Moisés, preséntate. Bueno, mi nombre es Eliseo Moisés y soy pastor y además de eso, director de la Comunidad Evangélica de Chile. Además de eso, un trabajador incansable en cuanto a la libertad religiosa y asesor eclesiástico para algunos ministerios que acá en Chile están trabajando. Y feliz de ser chileno, feliz de ser hijo de Dios y feliz de estar con ustedes en este programa que será de bendición para todos. Gracias, Pastor Daniel. Amén. Raúl Correa, ¿por qué no te presentas, por favor? Bueno, pastor de la Iglesia de Dios. Vivo 9 años en Estados Unidos. He estado pastoreando en el área latina, en una mega iglesia del pastor hace poco de Mark Walker y compartiendo, viajando a Venezuela como misionero. He estado compartiendo en toda Sudamérica, predicando la palabra y en estos momentos llevo 8 días en Chile, también en misión en Serena. Amén. Ismael, preséntate, por favor. Dios le bendiga. Yo soy ministro de la Iglesia de Dios por 40 años. He estado trabajando en las oficinas nacionales de la Iglesia de Dios, en un ministerio que tiene 3 departamentos, que es el Ministerio de Cuidado, que está relacionado con el cuidado a todas las familias ministeriales, a el Ministerio de Capellanía y respuesta en desastres en medio de incidentes o desastres naturales.
y también sirvo como capellán de la policía. Por muchos años, por 28 años, he estado ligado a agencias de ley de orden y acompañamiento espiritual. Así que hemos estado ligados en el ambiente religioso y en el ambiente secular como embajador de la fe. Amén. Mi nombre es Daniel Romo, soy obispo ordenado de la Iglesia de Dios. Tengo la bendición de ser el presidente de la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. Y a su vez he podido trabajar junto a mi familia liderando y creando diferentes ministerios, como es el Ministerio Internacional de las Iglesias de Niños, los Scouts Cristianos Evangélicos, tenemos la Fundación Carita Feliz y hoy día pastoreo la Iglesia Gracia Abundante. Así que gozoso de poder estar junto a ustedes para poder tener esta conversación de un tema que vamos a abordar en forma directa. ¿Qué le ha pasado a usted con lo que hoy día nos ha sucedido en el Capitolio? ¿Qué opina usted que están más cercanos frente a eso? Pastor Ángel Marcial, ¿qué le ha parecido a usted esta situación? Mira, la verdad que es una situación desastrosa. Primero que es un golpe a la democracia. El Capitolio es el templo de la democracia aquí en los Estados Unidos. Y yo creo que esto ha sido, en la historia de este país, ha sido un suceso que este país va a tener que arrastrar por mucho tiempo. Este es un país de modelo para el mundo sobre la democracia y ayer la verdad que el espectáculo fue vergonzoso. Desde el 1814 no ocurría una cosa así. En el 1814 ocurrió cuando los británicos invadieron el Capitolio y atacaron el Capitolio, pero el Capitolio estaba vacío, estaba con poca gente. Habían huido ante el ataque de los británicos. Eso no se había visto. Así que me parece que hoy ha sido un día duro, hoy ha sido un día de mucha reflexión, donde las personalidades del liderato político y religioso de los Estados Unidos han estado expresándose sobre la situación que se vivió en el Capitolio. Así que me parece que es un momento duro, difícil. Me parece que es precisamente cuando una discusión de algún issue no tiene los elementos para poder resolverse, y entonces se va uno a la violencia, a la agresividad, para tratar de conseguir algo que el diálogo y la acción democrática no le ha dado. Así que me parece que es un golpe, como repito, a la democracia y un golpe a la imagen y el prestigio de los Estados Unidos. Sin embargo, ¿cómo ve usted frente a esta acción? ¿Se ve afectar la libertad religiosa frente a esto? Bueno, yo no quiero pensar que las consecuencias van a ser en el aspecto de la libertad religiosa. Hay que ver cómo se va a digerir esto en las próximas semanas y obviamente hay que ver cómo interpretan el apoyo que se le puede dar a un candidato o a otro candidato políticamente hablando. Lo que sí me parece que esto abre las puertas para que el nuevo gobierno electo pueda legislar con libertad y con mucha fuerza hacia diferentes situaciones y puede ser que también esto pase muy cerca de la vida de la iglesia. Pero en este momento, decirte yo que eso puede afectar la libertad religiosa, me parece que sería especular. Que tendríamos que nosotros considerarlo ya con otras datas para ver si eso podría ocurrir. En este momento me parece que lo que está hablándole al corazón de esta nación es que cuando se pierde el sentido de diálogo, cuando se pierde el sentido de poder sentarnos a la mesa a discutir nuestras diferencias, entonces siempre el discurso va a terminar en agresividad y en violencia. Raúl, ¿qué opinas tú de las dos preguntas que acaba de hacer? Mientras estaba escuchando al obispo, quizá nosotros vemos que hay una polarización y la libertad religiosa en Estados Unidos, si bien no es visual, se ha coartado la libertad religiosa hace mucho tiempo.
De hecho, Obama permitió afuera del Capitolio la oración satánica, una oración hecha a las tinieblas. Y si tú te das cuenta, espiritualmente, eso es una gran señal. Y nosotros miramos, claro, porque debemos mirar, ¿no es cierto? Vemos de la perspectiva antropológica, sociológica, estamos mirando esas cosas, pero hay una perspectiva muy espiritual. Piensa tú una oración hecha a las tinieblas afuera del Capitolio en la época de Obama. Las tinieblas tomándose el lugar. Allí hay explicaciones espirituales que son bien interesantes de analizar. Y otra cosa, llevándolo a lo micro, fíjate tú que yo conocí una familia, un matrimonio joven, para que tú veas, que son cristianos, y la mujer decía, yo no pienso votar por Trump porque es el hombre más pesado que he visto. Y el esposo decía, no, yo voy a votar por Biden porque Biden está más centrado. Cuando fueron a la votación, salen para afuera y le dicen, ¿por quién votaste tú? La mujer, que por quien él rechazaba a Trump, votó por Biden, y el esposo votó por Trump. Cambiaron los votos cuando fueron a votar. Entonces, hay diríamos, hay una confusión tremenda. Tenemos evangélicos que apoyan a Biden, evangélicos que apoyan a Trump. Entonces, pero no me quiero tomar el programa, pero yo pienso que eso que sucedió en el Capitolio también tiene que ver la oración de las tinieblas hecha por Obama, donde las tinieblas se toman. Ahí hay consecuencias espirituales muy fuertes. Thank you. Pasemos a Ismael Ponce. Fue un hecho lamentable y que no tan solo va a tener repercusiones, esperamos que sean mínimas en los Estados Unidos, sino que también en Puerto Rico, donde yo resido. Cada vez que hay un incidente, cualquiera fuese el caso, en Estados Unidos sentimos el reflejo inmediatamente en Puerto Rico. Ha habido, a pesar de que es del mismo partido, ha habido un cambio de gobierno y de visiones un poco distintas también en el gobierno nuestro. Así que aunque eran del mismo partido, son visiones diferentes de cómo se manejan algunas cosas, entre ellos la fe. Todavía es muy prematuro para saber cómo va a reaccionar o va a afectarnos esa transición política en Puerto Rico y esa situación que se vio en los Estados Unidos. Y quiero decirle a ustedes, yo trabajo junto con agencias de ley y de orden. Mucha gente han especulado de cómo debió haber sido la respuesta o la reacción de las agencias de ley y de orden, y la consecuencia inmediata fue que se le pidió la renuncia al director de seguridad. Y yo quiero decirle que la proporción de gente versus los agentes de seguridad era dispareja, y que en medio de todo este caos pudiéramos haberle pedido a la agencia de seguridad que actuaran inmediatamente para repeler la agresión. Pero es posible, si ellos hubieran actuado en la medida que la gente quería, hubiera habido mucha más muerte, mucho más heridos, y que la situación hubiera sido mucho más terrible, y ahora estuviéramos lamentando si alguno de esos agentes no hubieran tenido dominio y control de las armas de fuego que tenían en su posesión, especialmente los rifles de alto poder, y empezaron los disparos. Uno que comenzara a disparar hubiera sido un hecho lamentable. Así que debemos orar por todos los sectores y todos los afectados posibles en este escenario, y debemos estar conscientes que la iglesia puede tener momentos de dificultad por algún sistema político, pero la iglesia jamás será detenida. Su misión y su acción sobre la faz de la tierra. A veces nos preocupamos quién va a estar en poder. Puede ser un instrumento para que la iglesia haga una introspección y piense que tiene que hacer una evaluación seria si en la alegría solamente del culto, de la adoración, o la educación cristiana que fortalezca la fe y la esperanza de nuestros miembros. ¿Qué opinas tú, Eliseo Moisés, desde lo que hemos estado hablando acá en Chile con respecto a lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos? En realidad, lo que hemos visto a través de los medios es un caos tremendo,
ya el presidente Trump en ningún momento él ha avalado la violencia, ya él nos llamó a tomarse el Capitolio a una actividad pública, ¿cierto? A un acto de reunión, qué sé yo, típico de la política, la gente fue, ¿ya? Pero como dijo la senadora Pérez ayer, eh, aquí algo, un grupo se metió dentro de esto, de esta manifestación pacífica, y generó todo esto, y eso lo van a investigar, ¿ya? Yo creo que todos los republicanos y todos los demócratas están por la paz, están por las libertades y saben bien que la democracia se debe cuidar, ¿ya? Pero tampoco debemos ignorar nosotros que los grupos antifas que han actuado también en Sudamérica, en Europa, han actuado poderosamente en los Estados Unidos y yo pienso, voy a especular, no es que no tengo para eso, creo que aquí grupos infiltrados de los antifas, ¿cierto? Fueron los que de alguna manera generaron toda esta acción criminal, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la libertad religiosa, eh, una realidad que a todos nos afecta es el tema de la pandemia, ¿cierto? Tenemos reportes de que en algunos estados donde los gobernadores eran demócratas, la libertad religiosa, la libertad de reunión, fue más oprimida que en estados gobernados por republicanos, y eso es así. Hemos tenido contacto con pastores de California, por ejemplo, y ellos nos han avalado. Entonces, eh, si bien es cierto que la iglesia debe orar, porque nuestra mayor arma es la oración, y eso es indudable, ¿cierto? Dice la escritura que Elías oró y dejó de llover, ¿cierto? Por 3 años. Entonces, sabemos que la oración del justo puede mucho, pero también nosotros en la iglesia estamos en una encrucijada, y eso no es solamente acá en Chile, Sudamérica, lo vemos ahora también en los Estados Unidos, que estamos en la recta final, y no solamente basta que nosotros sigamos sosteniendo y argumentando lo que hemos argumentado por 100 o 200 años, porque eso es obvio. Dios utiliza, ¿cierto?, al impío para, para el bien, para su propósito, ¿cierto? Pero también nosotros, la iglesia y los líderes sobre todo, debemos ser entendidos de los tiempos y debemos entender que efectivamente hay grupos políticos que no favorecen la libertad religiosa. Por ejemplo, el pastor nos hablaba, el pastor López, que también soy López, hablaba del expresidente, ¿cierto? Que él autorizó una reunión, una oración satánica. Ya, dentro de lo que entendemos como libertad religiosa, que también nos asiste a nosotros, los evangélicos, ya, se entiende que esta oración de alguna manera era legítima. Para nosotros, que tenemos nuestra propia convicción es chocante. Ahora, el tema está en que hay gobiernos y gobiernos, hay gobiernos que generan más condiciones para que estos grupos crezcan, aumenten más. Acá, por ejemplo, en Chile, el año pasado, una iglesia, entre comillas, pero es una organización de hechicería que viene de Cuba, de Venezuela, ellos recibieron una persona jurídica, y ellos realizan sacrificios de animales. Pero como la libertad religiosa asiste a todos los seres humanos, aquí el gobierno les dio. Entonces, es importante que nosotros pongamos atención a este punto, ¿ya? Si bien yo entiendo que hay pastores que son demócratas o son de generación de izquierda, pero debemos ser realistas en que hay gobiernos e ideologías que
favorecen o perjudican la libertad religiosa y por ende, en el caso nuestro como evangélico, la extensión del evangelio, la promoción del evangelio, etc. Eso, estimado Daniel Ramos. Pastor Israel Miranda, Dios le bendiga por estar en medio nuestro. Quisiera hacer una consulta. ¿Cómo ve usted el impacto para Latinoamérica de lo que ha sucedido hoy día, lo que estamos viendo en Estados Unidos? ¿Cuál cree usted que va a ser el impacto que va a tener sobre Estados Unidos esto? Tengo la impresión que estamos frente a una nueva configuración del mundo y es evidente que lo que afecta en Estados Unidos de alguna manera sí afecta a toda América Latina y evidentemente tiene sus resonancias en el mundo. Tengo la impresión, mis amados hermanos, que estamos frente a un escenario global importante, donde el desafío mayor es cómo somos capaces de hacer la misión de Dios en medio de este mundo lleno de confusión. Me parece a mí que no hay que hacer tantas lecturas ideológicas, y me parece a mí que debiéramos entender que estamos frente a varias revoluciones que se están dando en el mundo. Particularmente hoy día, en el mundo se están dando alrededor de 5 revoluciones y que estas de alguna manera permean toda la cultura global. Y Estados Unidos no está exento a eso. Hoy día tenemos una revolución, ¿cierto?, de la ciudadanía digital, donde no existe la frontera. Hoy día estamos frente a la revolución que tiene que ver, ¿cierto?, con el tema del feminismo, donde hoy día el feminismo radical se ha tomado y ha tomado todo el espectro que tenga que ver con lo femenino, siendo que no existe una lectura del feminismo, sino que hay varias de ellas. Y así puedo contarles que hay varias revoluciones que se están dando. Hay una revolución, hoy día están hablando incluso algunos de la cuarta, quinta revolución industrial, con toda la nanotecnología. Entonces estamos frente a un mundo que está realmente convulsionado, que está en medio de una gran revolución. Entonces, y el mundo nos está avisando o le está diciendo a la iglesia, despierten porque la realidad misionológica hoy día es otra. Lo que sucede en Estados Unidos es algo que ya se venía viendo en toda parte del mundo, porque hay una revolución generacional. Ya no quieren que las instituciones determinen la vida del ser humano. Y por eso hoy día están en crisis todas las instituciones. No solamente es un problema de las iglesias, es un problema de todo tipo de organizaciones, porque estamos en un mundo que está convulsionado, un mundo que hoy día quiere la horizontalidad. Y finalmente, sin hacer ninguna lectura dogmática religiosa, también estamos frente a un mundo que no quiere nada de Dios. Y cuando digo no quiere nada de Dios, no quiere nada de moral, no quiere nada que signifique ética. Y evidentemente nuestra convocación como hombres de Dios es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Creo que esta es la mejor era de la iglesia, en un mundo que aparentemente el pecado es sistémico, ¿no? ¿Ah? El pecado sistémico, donde hoy día el anticristo no es un personaje, sino que es un sistema, y es allí donde hoy día nos toca ser iglesia. Ese es lo que podría aportar obispo Daniel. Ok, muchas gracias. Queremos aprovechar de enviar un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando y viendo en Concepción, Santiago, Arica y Valparaíso, que están conectados por medio de las redes sociales y en radio online. También recordarles que este conversatorio fue organizado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile y la Comunidad Evangélica de Chile. Vamos a pasar a la otra ronda de preguntas. Y esta va a ser una pregunta más directa, directamente al pastor Ángel Marcial. Pastor, ¿cuál cree usted sinceramente que han sido los aportes que tuvo Trump mientras estuvo dirigiendo Estados Unidos? ¿Cuál ha sido el aporte tanto social como el mundo norteamericano, pero también el aporte al mundo cristiano protestante, por decirlo de alguna forma? Pues mira, yo creo que la agenda de la iglesia, el presidente Trump la ha protegido, la ha cuidado. Yo creo que ha sido un aliado de la iglesia en diferentes temas. Creo que en el aporte social me parece que le ha dado otra vez la fuerza, la identidad al país norteamericano. La gente le agrada la idea de ser americano. Y yo creo que durante estos
4 años que han sido 4 años que lamentablemente ha habido mucha controversia porque aquí el país de Estados Unidos está completamente dividido. Estamos en hay dos pedazos, ¿verdad? Ha sido 4 años de mucha controversia. Sí ha habido un avance de la iglesia favorablemente y eso yo creo que hay que celebrarlo. Así que desde mi punto de vista, hacia esas dos direcciones me parece que serían los aportes mayores que ha habido. Obviamente antes de la pandemia la economía en los Estados Unidos había crecido sustancialmente. Era una buena noticia. La pandemia destruyó la economía, pero la economía está en un momento modelo, ¿verdad? En un tremendo momento. Así que entre las muchas cosas que podríamos celebrar lo que ha hecho el presidente Trump, para mí esos dos han sido los dos puntos favorables que yo podría mencionar en esta noche. De acuerdo a, no sé si compartes la misma opinión, Ismael, a lo que ha dicho el obispo Ángel Marcial, ¿cómo ves tú eso que afecte directamente a tu país que está tan cerquita? Bueno, nosotros vivimos una prueba de fuego en Puerto Rico porque cuando empezó el toque de queda, empezaron a seleccionar los lugares donde se podría abrir o cerrar, y los horarios, las limitaciones de cuánta gente podía estar, y la iglesia estuvo un momento amenazada por la opinión del secretario de Salud de que iban a cerrar todo y por un periodo largo de tiempo. Y la iglesia se puso los guantes y entró al escenario de ring a pelear y a defender lo que creía. Y una de las cosas extraordinarias que hizo Trump fue el determinar que la iglesia era un servicio esencial. Y al ser un servicio esencial, también dijo que estaba garantizado el derecho de la iglesia a la reunión y a la adoración como un servicio esencial que podía contribuir a la estabilidad emocional y espiritual de los conciudadanos. Y eso, él dio una instrucción a todos los gobernadores de que empezaran a mirar de cerca este impasse del toque de queda por la pandemia. Y en Puerto Rico eso fue determinante. El secretario de Salud lo mandaron prácticamente a callarse. La gobernadora de turno comenzó a hacer unas modificaciones al toque de queda y en esencia nosotros estábamos en desventaja hasta que Trump se pronunció de que era un servicio esencial y que debía prevalecer el derecho de la iglesia en abrir la iglesia bajo el cuidado, ¿verdad?, de un protocolo para evitar posibles focos de contagio. Y a diferencia de otros países hermanos que no han tenido ese privilegio, ese favor, yo puedo decir que una de las cosas que más impactó a la iglesia fue la protección y la mención de parte del presidente declarando la iglesia un servicio esencial para evitar que fueran cerradas en su totalidad como empezó a ocurrir en el principio de marzo del año pasado. Ok. Se nos ha sumado a la reunión Claudio Reyes. Él es un especialista en redes sociales, hackers, analista y asesor político, el cual ha estado de alguna u otra forma viendo. Nosotros hemos visto lo que ha pasado en televisión, lo que ha pasado en los conversatorios que hemos tenido, pero hay alguien que ha estado investigando en la net y en la intranet lo que ha sucedido en Estados Unidos. Nos gustaría mucho conocer tu opinión, Claudio. ¿Qué ves desde tu perspectiva de hackers, de redes sociales con respecto a lo que está sucediendo hoy día en el Capitolio? Bueno, primero deseo saludar a todos los hermanos que están conectados el día de hoy, a los pastores, obispos de todos los países que nos están viendo el día de hoy y a quienes nos están escuchando. Y bueno, bajo mi humilde opinión, hay una planificación evidente de fraude, evidente. Todo lo que está sucediendo y aconteciendo hoy día, lo que vemos, fue producto de una planificación orquestada hace bastante tiempo atrás. Esto es el epítome de la estrategia de destrucción, de intervencionismo internacional a las bases sociales por medio de la bolchevización de la sociedad. Y esto ha tomado a nuestra sociedad. Hoy día estamos viendo y somos testigos de histórico
Se desconectó el audio. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Ya, A propósito de hacker. sí, no me cabe la menor duda de que yo ya estoy más que controlado, más que seguido. Lo que estamos viendo, no sé si alcanzó a escuchar, lo que estamos viendo nosotros es el epítome de las consecuencias de esta politización, de esta manipulación social, de esta manipulación de los sistemas, de la infraestructura, de las organizaciones, de las instituciones del Estado, de la bolchevización de la sociedad, de la colocación de personas que están en cargos específicos para realizar una planificación que ya es más que evidente. Cualquiera que quiera negarlo y que diga que esto es una conspiración, no. Estamos en presencia de los hechos ya constatados de una manipulación para modificar la sociedad y llevarla a un camino el que ninguno de nosotros pensaba que iba a llegar, pero que bíblicamente sabemos nosotros que tenía que llegar en algún instante. Algunos de ustedes me dirán que esto es conspiranoico o que esto es irse a temas bíblicos y estar con el tema de escatológico. No, esto es evidencia. Aquí ya la tecnología no deja no deja ni una duda de que esto está sucediendo hoy, ahora, y somos testigos de esto. No hay ninguna forma de que las instituciones internacionales se hayan organizado de tal manera para bloquear en forma coordinada los sistemas de comunicación de la derecha republicana, en forma pero tan eficiente, de llegar a la demostración absoluta de una, no solamente un bloqueo, sino que también de una censura llevada y liderada por organismos internacionales y que se dejan y que utilizaron y siguen utilizando hasta el día de hoy herramientas de redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y todas las plataformas en la nube que permiten manejar y controlar los sistemas. Imagínense, y cortito, esto se lo dejo, la izquierda acusó a Trump de manipular a través de Cambridge Analytica, acusó de manipular las elecciones, de manipular y utilizar inteligencia artificial para ganar las elecciones del 2016. Resulta que esta misma herramienta de analítica de inteligencia artificial y machine learning se utiliza Facebook para bloquear, para sellar cualquier línea de comunicación entre grupos organizados republicanos, por ejemplo, o que sean cristianos que iban en defensa de la candidatura de Donald Trump y de las elecciones pasadas. Entonces, si sacamos todo este velo espiritual, de espiritualización de las cosas, y sacamos esa nebulosa también de la desvirtuación, mejor dicho, de cómo se desvirtúa los acontecimientos para bajarle el perfil y decir que esto no está sucediendo, si abrimos bien los ojos nos damos cuenta de que estamos en presencia de algo orquestado, de algo que ha sido manipulado desde el día 1. Todos fuimos testigos de lo que sucedió para las elecciones pasadas. Yo estuve pendiente de todas las elecciones, estuve haciendo seguimiento estadístico y todo cuadra para decir a ciencia cierta de que esto fue un fraude absoluto y rotundo. Y los medios dicen que no. Los medios dicen que no, dicen que esto no sucedió, que nunca existieron pruebas, a pesar de que Rudy Giuliani las mostraba y decía, bueno, usted sabe, y todos como en teología nosotros sabemos que los evangelios sinópticos son sinópticos porque muestran la verdad bajo 4 puntos de vista. La jurisprudencia necesita también, asimismo, que en temas de teología, para mostrar una verdad, necesita tener varios puntos de vista. La verdad no se construye bajo la visión de una sola persona, sino que se construye bajo varias visiones, igual que los 4 evangelios, los 4 puntos de vista de un solo hecho histórico que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, en la jurisprudencia se piden testigos y se piden evidencias.
cuando Rudy Giuliani mostraba las evidencias y mostraba los testigos, la prensa le decía, ¿dónde están las evidencias? No hay. Pero aquí están, evidencias y testigos. No hay, no vemos. ¿Dónde están las evidencias? Entonces, y así estuvieron en forma mecánica, en forma internacional, orquestada también, como una de las partes de la herramienta dentro de las redes sociales, más las comunicaciones, hicieron un trabajo de manipulación increíble. Así que, ¿qué quieren que les diga? Somos testigos del fraude. Esto es lo que ha relatado Claudio. Queda abierto para que alguien más pueda opinar sobre esto mismo. Bueno, nuestros pastores que nos antecedieron hablaron desde la perspectiva sociológica. Al tener esta conversación, hay que mirarla desde distintos puntos. El pastor acaba de mencionar algo espiritual que es muy importante y nuestros pastores que nos antecedieron vieron la parte sociológica que tenía, pero solamente quiero hablar de Trump, que no sé si ustedes tuvieron acceso de un video de un pastor que le llegó de Escocia. Y él habla de que Trump, su tía estuvo en un avivamiento en Escocia. Y esa jovencita, habían dos abuelitas que oraban en un pueblito de Escocia, oraban por un avivamiento y por muchos años. Y se produjo ese avivamiento y la sobrina participó de esa oración y estuvo con esas abuelas. Y posteriormente esa tía la sobrina llegó a Estados Unidos y resulta ser que la tía de esa es la mamá de Trump. Y las abuelas le enviaron la Biblia con que esas abuelas oraban, y esa Biblia está en el Capitolio con Trump. Entonces, uno podrá decir de Trump todo lo que ustedes puedan observar, pero no podemos negar que Trump tiene detrás de él gente que oró por él y tiene una raíz cristiana. Él marchó contra el aborto, permitió las oraciones dentro del Capitolio, pastores fueron a orar por él. Cada vez que pudo, él fue a distintas iglesias para que lo bendijeran. Entonces, tenemos un antecedente espiritual de Trump y quiero aportarlo hasta ahí porque somos muchos y todos quieren aportar. ¿Alguien más hacer algún aporte de acuerdo a lo que expuso Claudio? Es interesante lo que dice el compañero Claudio Reyes, y cuando uno ve una serie de Netflix que habla precisamente del grado de influencia que tienen todas estas redes sociales sobre la vida de la gente, y eso se añade que los mismos que crearon estos sistemas están objetando esos sistemas ahora, después de mucho tiempo de verlos implementados, y sacaron un documental con relación a eso. Y una cosa es el hecho de que yo reclame el que se vea una evidencia, y otra cosa es que se me acepte en los tribunales para la utilización de esa evidencia. Y qué miedo deberían tener si lo que ellos estaban planteando como una evidencia no tenía valor alguno y que no tenía ningún alcance. Pues ¿por qué tener temor de ver y la demostración de esa evidencia? Por lo general, los jueces deben ser imparcial, la ley debe ser imparcial. Y qué triste cuando vemos que en todo momento se objetó la posibilidad de velar, de escuchar, de todos los que estaban dispuestos a ser testigos y todos los que estaban dispuestos a develar una evidencia, y que todos los medios de comunicación masiva se unieron a viva voz sin precedente alguno para no compartir esa noticia. Si usted quería escuchar algo diferente a lo que había en los medios de comunicación, no podía ir a ningún canal de televisión americano. Es una cosa increíble, sin precedente alguno. Así que la iglesia tiene que poner su oído en tierra y tiene que hacer una introspección. En medio de esta pandemia ha habido gente que se ha desaparecido de nuestros templos desde marzo, que comenzó la pandemia. No están visibles, ni siquiera conectados virtualmente a nuestra iglesia. Pues entonces nosotros, los líderes, tenemos que hacer una introspección
si lo que nosotros hemos estado entreteniendo a nuestra gente, o si nosotros le estamos llevando principios y valores que sobrevivan aún en medio de la pandemia. Y eso es duro, porque cuando usted hace una observación, cuando el esposo le hace una observación al esposo, aunque él sabe que está incorrecto, la tendencia es a molestarse, a resistir y viceversa. Así que todos nosotros tenemos que sentarnos, tenemos que reevaluar nuestro orden de culto, el contenido de nuestros cultos, la enseñanza de la palabra, para que podamos sobrevivir. No importa que esté Trump o esté Biden, no importa que esté la pandemia o cualquier otra cosa, nosotros podamos sobrevivir, porque nos esperan retos y dificultades que verdaderamente necesitan hombres y mujeres de Dios que prevalezcan encima de eso. Como dije en la intervención primera, yo creo que la agenda de la iglesia fue favorable durante estos 4 años. Se progresó, se adelantó. Pero la iglesia tiene que también aprender a caminar por el medio del fuego. Así que cualquier situación que se aproxime, la iglesia tiene que tener la capacidad de ser resistente, porque nosotros confiamos en el Señor y el centro de nosotros es el Señor. Así que me parece que no sería la primera vez que la iglesia se enfrenta a retos nuevos, y esos retos la iglesia los tiene que entender y poder discernir cuál es la función de la iglesia en este nuevo tiempo. Enfrentarse en los próximos 4 años con un nuevo sistema, con un nuevo presidente, con un nuevo gobierno, y ese es el reto de la iglesia. Me parece que la iglesia lo tiene que entender y tiene que hacerle frente a eso. ¿Qué opina Pastor Israel frente a eso? Bueno, siguiendo en la línea del obispo Marcial, creo yo que aunque cambien los contextos, la misión de la iglesia sigue siendo la misma. Nuestro negocio está claro. El negocio nuestro tiene que ver con rescatar las almas, atraer al mundo a los pies de Jesucristo. Independientemente que los contextos cambien, independientemente que las circunstancias sean variantes, la misión sigue siendo la misma. Y como iglesia tenemos que tener la lucidez de entender que hay ciertos distractivos. Yo entiendo y comparto probablemente con algunas visiones que ustedes tengan de la política contingente, pero no es primera vez que como iglesia nos vamos a enfrentar a circunstancias difíciles. Hemos caminado ya por el fuego y el Señor ha estado con nosotros, ya hemos estado en el mar, hemos caminado con las inundaciones de agua y el Señor ha estado con nosotros. Lo que no debemos es desenfocarnos de cuál es el sentido y el propósito por el cual existe la iglesia. La iglesia está llamada a ser la luz y la sal, en palabras de Jesús. En palabras del apóstol Pablo, él dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Frente a un mundo que es anticristo, frente a un pecado sistémico, la única reserva que le queda a este mundo, la única esperanza es el evangelio de Jesús. Obispo Romo, quiero decirle claramente a usted y a quienes nos escuchan hoy día, para mí no hay nada más revolucionario, no hay nada más poderoso que el Evangelio de Jesús. Es el Evangelio de Jesús que vino a desbaratar todas las obras del mal. Es el Evangelio de Jesús que tomó a la niñez y lo puso en el centro. Es el Evangelio de Jesús cuando estaban discutiendo quién es mayor. Jesús puso a un niño y les dijo, si ustedes no entienden el reino que es como un niño, si ustedes no reciben a un niño, no están preparados para esto. Porque el mensaje del reino de Dios, el mensaje del Evangelio es revolucionario. No hay nada más revolucionario que el Evangelio de Jesús. Fue Jesús que tomó a los pobres, a los parias y los puso en el centro como foco de la misión. Fue el Evangelio de Jesús que tomó, lo puso en el centro, puso a la mujer en el centro. No son los nuevos movimientos ideológicos, ¿cierto? Y no son estos movimientos feministas. Es el Evangelio de Jesús que dignifica al ser humano. Es el Evangelio de Jesús que vino a quebrar las estructuras de este mundo. Así que, en vez nosotros de tener preferencias por ciertas posiciones ideológicas y políticas, seamos fieles al Evangelio. Y si somos fieles al Evangelio, al mensaje de Jesús, evidentemente la iglesia seguirá siendo lo que es, contracultura, contracorriente, porque nuestro reino, nuestro enfoque es otro. Nosotros estamos aquí, usted y yo,
por causa de la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? Establecer el plan redentor total. Plan redentor total significa que la cultura, la política, el deporte, las artes, no hay nada más revolucionario, obispo Romo, que el Evangelio de Jesús. Y para mí, la alternativa sigue siendo el Evangelio de Cristo. Me da la palabra, Daniel. Adelante. Sí. Hermosa la palabra de nuestro pastor Israel. Yo creo que todos concordamos que lo más revolucionario es el Evangelio de Jesucristo porque transforma, hace al hombre nacer de nuevo, es el mayor milagro. Todos concordamos en eso. Pero acá hay un tema que tenemos que abordar también, que no es lo mismo decir en China, decir lo más revolucionario es el Evangelio de Jesús, o decirlo en Corea del Norte, decirlo en Sudán, decirlo en Oriente. Nuestra visión sudamericana, nuestra visión occidental, se diferencia mucho a lo que ocurre en las otras esferas de Oriente en el mundo. Nosotros estamos muy ensimismados en la libertad que hemos tenido por años y haría bastante bien un poquito repasar la historia, que realmente protestantes, evangélicos, lucharon por los derechos civiles y crearon las condiciones para que justamente ese mensaje revolucionario impactara vidas, ciudades, naciones. Necesitamos mirar un poco más allá, necesitamos mirar al pasado, mirar la matanza de San Bartolomé en Francia, necesitamos leer un poquito los escritos de Lutero, cuando hubo la peste negra, qué fue lo que él pensaba, que dicta mucho de lo que muchas organizaciones evangélicas en el mundo occidental abrazaron. Sería bueno leer y todo el impacto que generó el movimiento protestante para las libertades civiles. Por ejemplo, voy a hablar de Chile. Acá en Chile no había libertad religiosa antes del año 1925, 1833, por ahí. También llegó desde Estados Unidos un misionero presbiteriano, David Trumbull. Él era político, él era comerciante, y él, siendo diputado por la zona sur de Chile, él comenzó a luchar por las libertades civiles, ganando para sí en esos años que se crearan los cementerios públicos, el registro civil, las iglesias protestantes pudieran crear, construir y administrar colegios, creó el matrimonio civil. Posteriormente, en la Constitución de 1925 se reconoció la libertad religiosa. ¿Por qué digo esto? Todos saben ustedes que el año 2000, 1908, 1910, hubo un gran avivamiento acá. Y aquí en Chile hubo una explosión demográfica en cuanto a confesionales evangélicos. Hoy día 4 millones, 4 millones y medio, uno dice 3, por ahí anda la cifra. Pero esta explosión tuvo una antesala. Y la antesala fue que alguien miró más allá, tuvo otra visión y dijo: yo soy cristiano, yo soy evangélico, tengo que predicar el evangelio, tengo que llevar el mensaje, pero también soy ciudadano y las libertades también me asisten a mí y yo debo luchar para mejorar las condiciones. Entonces, yo creo personalmente, porque Jesús también lo dice, él dice que el mundo los aborrecerá. Nosotros no necesitamos, la Iglesia de Cristo necesita agradar al mundo. ¿Ah? Obviamente nosotros debemos ser sabios, tener buenas relaciones públicas con las autoridades, con los alcaldes, los colegios, etc. Porque debemos mantener un testimonio y ser luz. Pero también nosotros
necesitamos tener una visión un poquito más amplia y entender que la libertad que tenemos hoy, esa libertad, como la libertad de expresión, no fue gratuita. Las condiciones para que la libertad religiosa se diese en Estados Unidos, Sudamérica, tuvo una antesala. Y creo, personalmente, que los líderes, la iglesia, sobre todo la iglesia nueva, la nueva generación, van a tener que mirar un poquito al pasado y van a tener que, de alguna manera, no solamente entender la visión, la comisión, el gran mandamiento, sino vamos a tener que abrir nuestro espectro y entender que las libertades civiles, las libertades, libertad de expresión, libertad periodística, libertad de tránsito, libertad de reunión, libertad religiosa, libertad de culto, libertad de conciencia, todos esos valores no llegaron a nuestra sociedad occidental por accidente. No fue casualidad, fue causalidad. Y esa causalidad fue generada por movimientos, por líderes que vieron la necesidad de crear y mejorar las condiciones. Yo creo que tenemos un desafío hoy en día, estimado Daniel, estimados pastores. Tenemos que abrirnos un poquito más y no cerrarnos tanto como lo hemos estado en los últimos 100 años. Tenemos que abrir más los ojos, instruir más a nuestras generaciones, motivar más a los jóvenes para que ellos puedan estudiar ciencias sociales, economía, leyes, ciencias políticas, porque nuestra gente es la que tiene que estar allí en los cargos de poder, porque nuestra gente, como lo hizo en el pasado, y nos favorece ahora, es nuestra gente que de alguna manera va a preservar estos derechos que hoy gozamos. Bendiciones a todos. Gracias. De acuerdo a lo que opinó el pastor Eliseo, ¿qué opina pastor Ángel Marcial con respecto al abrir, motivar a nuestro liderazgo para que pueda ocupar estas posiciones de poder, entre comillas, aspectos políticos, sociales y aquellos, para poder asegurar el futuro de las próximas generaciones? Porque está claro que bajo el contexto que dijo el pastor Eliseo hoy día, estamos recibido, las libertades que tenemos hoy día son consecuencias de las acciones que se tomaron en el pasado. Por lo tanto, si queremos ver el futuro resguardando nuestra libertad religiosa, tenemos que tomar acciones hoy día. ¿Qué opina frente a eso? Mira, yo me voy por la línea de Israel. Yo creo que la iglesia tiene un mensaje poderoso, es un mensaje contundente. La iglesia debe intervenir en la política desde la perspectiva de la voz profética. Yo no creo que la iglesia debe intervenir políticamente, a menos que se prepare gente para que hable el idioma de la política. La iglesia tiene que tener el espacio del púlpito y preparar en medio de la iglesia jóvenes, profesionales, que vayan a la política y que con modelos nuevos y diferentes. El problema es que a veces mandamos pastores y mandamos líderes a la política y cuando nos los devuelven nos lleven contaminados con escándalos, con corrupción. Bueno, en Brasil, la mayoría de los pastores que fue electo en la Cámara de Representantes salieron acusados de corrupción y eran todos pastores. O sea, nosotros necesitamos preparar una generación que sepa hablar el idioma de la política, pero que no pierda su espiritualidad. Y que aquellos hombres y aquellas mujeres que están comprometidos con el púlpito, con la cátedra, con la comunidad, se mantengan en su trabajo y que la iglesia entonces se esfuerce a trabajar precisamente con personas que tengan el llamado a hacer eso. Y obviamente tenemos que sembrar para cuidar lo que nos ha dado. Pero déjame decirte esto con mucha sinceridad. Aquí mientras estoy hablando estoy recibiendo comunicados oficiales del liderato alto evangélico de Estados Unidos. Por ejemplo, el líder de los cristianos del Congreso, el reverendo Moore, está diciendo que está haciendo señalamientos contundentes en contra de lo que pasó en el Capitolio y está llamando la atención a aquellas personas que participaron y están diciendo que ese no debe ser el modelo. Está hablando la Asociación de Evangélicos, están hablando los obispos, está hablando el obispo de la Iglesia de Dios, que la mayoría de nosotros somos de la Iglesia de Dios, afirmando que tampoco está de acuerdo con esto. O sea, lo que yo te quiero decir es que meter gente a la iglesia para estos modelos no es una buena idea. Ciertamente, nosotros tenemos que estar acompañando estos procesos de dolor, pero acompañando estos procesos que no lastimen
la vida de un pueblo. Lo que pasó ayer lastimó la dignidad de este pueblo y la iglesia no puede estar ahí. La iglesia no puede ser representativa de esto. La iglesia es un ejemplo de paz y sobre todas las cosas de diálogo. Cuando se rompe el diálogo y entramos en la violencia, ahí no está la iglesia. Así que todo aquel que apoye esto para poder salirse con la de él, me parece que está en un lugar equivocado. Que lo que dice mi hermano Claudio ocurrió o puede haber ocurrido, ¿verdad? Pues mira, yo tengo de acuerdo, esos son otros 20 pesos, como decimos en el Caribe nosotros. Tenemos que atender eso. Pero eso no quiere decir que se justifique y se pueda llevar 62 demandas. Se llevaron a las cortes por jueces republicanos que puso el presidente y no encontraron pruebas. Así que de alguna manera nosotros tenemos que llegar a la conclusión que la iglesia tiene que usar el idioma de acompañar donde haya sanidad y donde la iglesia pueda demostrar sus quilatajes espirituales. Y como dice Claudio, entonces mirar todas esas artimañas que se formaron en la periferia y defender esos principios, pero desde la trinchera de la iglesia, que es una trinchera de paz, de diálogo y de buenas cosas. El que apoye lo otro y el que lo pueda justificar así, no se hace iglesia, y mucho menos se hace veredas para transmitirle a las nuevas generaciones un camino de diálogo y un camino de política. Y lo que estamos hablando, estamos levantando es una generación que va a ser más violenta que esta. No, yo creo que la iglesia tiene que mantener su lugar donde debe estar y que dentro de la iglesia surjan gente que entra a la política sin que la iglesia abandone su trinchera y el lugar donde está, que siempre será el púlpito de las comunidades. Ok, ya la hora ha avanzado. Vamos a ir a la ronda de la última pregunta y luego de eso hacer un resumen de cada uno. La pregunta general es la siguiente. ¿Ven usted algún riesgo para la libertad religiosa en este nuevo liderazgo que se avecina a Estados Unidos en la incorporación de Biden en la dirección de Estados Unidos? ¿Ven ustedes algún problema con respecto a la libertad religiosa? Opinen. Atendido lo que se ha dicho acá, efectivamente, y en relación a la pregunta, que es muy buena, efectivamente se corre un riesgo. Y quiero ser bien claro, no se trata de defender veredas políticas para los que a lo mejor me pueden haber malentendido. Se trata de hechos fácticos, de hechos reales. Se trata de entender los acontecimientos como están sucediendo el día de hoy, sacándose estos velos de los ojos y tratar de entender las situaciones que están sucediendo el día de hoy. El peligro que corremos nosotros no es porque de un día para otro se van a cerrar los templos y se va a hacer una persecución estilo lo que sucedió durante la Edad Media, de perseguir a los cristianos por el solo hecho de ser cristianos. No va a suceder eso, sino que va a suceder en forma paulatina. Recuerden ustedes lo que pasó con los musulmanes cuando empezó el tema del 2001, ¿cierto? Cómo empezó una campaña de desprestigio sobre los musulmanes. Yo trabajé en temas de Estado y la campaña contra los musulmanes en forma internacional vino de una intención por bajar no solamente el credo, no solamente de desprestigiar la fe del musulmán, sino que de exterminar por cualquier forma la religión completa. Ahora, nosotros los cristianos también hemos pasado por lo mismo y se sigue pasando, así lo mencionó el pastor Eliseo, en países que son no democráticos, donde la libertad no existe, es una libertad aparente. Cuando un país cae en el mismo sesgo de tratar de manipular, ofreciéndolo todo, recuerden lo que pasó con los rusos durante la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó con la invasión a Polonia, lo que pasó con la intervención en la Iglesia Ortodoxa, se les prometió el cielo y la tierra. A ellos se les dijo que iban a abrir los templos, que iban a poder hacer sus cultos, y a los 2 años después estaban exterminados, estaban quemados, estaban siendo perseguidos. Recuerden ustedes que la gente que está detrás de Biden no es gente que sea cristiana de fe, es gente que está equivocada, no porque ellos tengan la mala intención o porque sean personas malas, sino que porque el mensaje, ya lo dice Yuri Bezmenov, no sé si ustedes alguna vez han escuchado su ponencia, un agente de la KGB
que desclasificó y él explicó cómo se hacía la manera de interferir sobre las naciones y cómo hacer de que incluso hasta el más crédulo, hasta la persona con más fe, hasta la persona con mayor convicción, con mayor integridad, pudiese ser permeada por esta ideología. La gente que está detrás de Biden es la gente que ha violentado, es la misma gente que está detrás de grupos terroristas, es la misma gente que está detrás de quemas, persecuciones, la misma gente que estuvo detrás de pero acuérdense de que ustedes, que dentro de la política apuntar al enemigo es una táctica, apuntar al enemigo y acusarlos a ellos de lo que nosotros hacemos es una forma de manipulación. Decirle a Trump que era de la KKK, cuando todos sabemos que los demócratas siempre estuvieron detrás de KKK, siempre estuvieron detrás de lo que era la esclavitud. Entonces, y estuvieron defendiendo la Sharia, estuvieron defendiendo el apartheid, para que el apartheid en Sudamérica no fuese abolido. Esas mismas personas que están detrás son las que con manipulación, y así como ha sucedido en Chile, y así como ha sucedido en varios países de Latinoamérica, son los que están quemando los templos, son los que están quemando las iglesias sin mirar y sin importar que sean iglesias históricas o que sean templos que tengan cultura, arte, no les interesa. Y quiero ser franco, y hay que decirlo con todas sus letras. Nosotros podemos ser espirituales y nosotros buscamos la espiritualidad y buscamos nuestra salvación personal a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros no somos capaces de ver la verdad y ser capaces de levantar la bandera de la defensa del Evangelio a través de actos políticos, sociales, no vamos a hacer y no vamos a lograr nada. Recuerden lo que hizo Martin Luther King, lo que le costó la vida. Así como bien lo decía mi pastor, Martin Luther King decía que había que hacer un cambio, una revolución no violenta. No violenta. Y se lograron cambios. Se hicieron cambios. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar el camino. Como iglesia cristiana, como iglesia protestante internacional, podemos encontrar esos caminos para poder hacer algo y plantar defensa. No podemos nosotros hacer y plantar defensa detrás de nuestra propia trinchera, dentro de nuestros templos a cuatro paredes encerrados y predicándole a quienes ya están convertidos. Tenemos que hacer defensa del Evangelio para avanzar, porque somos milicia de Cristo. Somos milicia. Somos apóstoles, en una mano con la Biblia y en la otra mano con la espada. Entonces tenemos que nosotros que también hacer defensa, no podemos quedarnos y esperar a que el Señor haga todo, porque, y esto es lo último, estamos cayendo nosotros en una especie de nihilismo cristiano, porque muchos pastores se encierran, obispos encierran en sus templos, y dicen, no, es que Cristo viene, el Señor va a venir. Sí, tenemos la certeza, la fe de que va a venir. Sabemos que va a venir, pero no sabemos cuándo. Mientras tanto, no podemos nosotros negar todo lo que sucede alrededor. No podemos negar la situación que está sucediendo. Y ya hemos dejado pasar 20, 30 años, dejamos que la izquierda, la ultraizquierda, el comunismo, el marxismo ateo, tomara el control de nuestras iglesias, de la arte, de la ciencia, la política, el cine, todo, los sindicatos, el mundo del trabajo, la empresa, la industria, la política. Todo está permeado por esta ideología marxista que quiere destruir nuestra fe, porque sabe que, así como bien dijo nuestro pastor, el Evangelio es la única herramienta, es la única arma sobre la mentira y la falsedad. Por eso nos quieren destruir, en forma silente, silenciosa, en forma subrepticia, lavándole el cerebro a nuestra generación, a nuestros jóvenes y a nuestros propios pastores. Tenemos pastores marxistas, tenemos pastores socialistas, tenemos pastores que comulgan con este pensamiento de izquierda y de ultraizquierda y están entre medio. Lo que nosotros necesitamos no solamente es tener gente de valor, necesitamos tener gente íntegra. Si nosotros, y pasa lo que sucede, lo que decía nuestro pastor en la iglesia, o sea, en Brasil, sobre estos pastores que fueron nombrados y llegan a un cargo público y después terminan siendo corruptos, ellos les pasó lo que advertía nuestro apóstol Pablo, ir donde ellos y que ellos se convierten a ti, no tú a ellos. Para eso se necesita una cosa importante que se llama integridad. Si no tenemos integridad dentro de nuestra gente electa para que nos represente, entonces estamos perdidos.
la política hay que hacerla, hay que dar la batalla. Cerrar los ojos y meter la cabeza dentro de la arena como la avestruz es equivocar. Así que eso es lo que yo les puedo decir con respecto a eso. ¿Corremos peligro? Efectivamente, estamos bajo asedio. Ok. ¿Ven ustedes complicada la libertad religiosa con la asumir Biden en la presidencia de Estados Unidos? Mira, hermano Romo, va a estar complicado para la iglesia porque la agenda que viene es una agenda anti-iglesia, anti-familia. Así que vamos a tener nosotros mucho trabajo. Las agendas gay se van a levantar. Nosotros vamos a estar complicados. O sea, yo creo que la situación que va a venir es una agenda que nos va a tener a nosotros atentos, alerta a esta situación. Así que desde esa perspectiva, me parece que la iglesia tiene que volver a encarrilar lo que decía el hermano Claudio, lo que decía el hermano Eliseo, la voz profética. La iglesia tiene una voz profética, no se puede quedar en cuatro paredes. Y me parece que en este panorama triste que se ve, la iglesia tiene que volver a retomar su voz profética y empezar a denunciar y a hacer lo que tenga que hacer. Pero nuevamente, y yo sé que no es el espíritu, yo entiendo lo que estamos tratando de hacer aquí, no es un momento para que la iglesia se amedrente, es un momento para que la iglesia se revitalice, ponga su voz profética donde la tenga que poner y hacerle frente a la adversidad que tenga que hacerle frente. Y yo voy a terminar mi parte como empecé, ¿verdad? Esta es una tremenda oportunidad de la iglesia porque es la oportunidad que tiene la iglesia de hacerle frente a una agenda dañina que es para nosotros los pentecostales pecaminosa, por no decir del infierno y que todas esas cosas que decimos otros pentecostales, pero quiero decir que es un momento donde la iglesia va a tenerse que amarrar los calzones y empezar a utilizar su voz profética para denunciar y decir lo que tiene que decir. Amén. El micrófono abierto, así que pueden seguir opinando. Daniel, A mí me gustaría indicar, y yo soy de la idea de que indistintamente el sistema sociopolítico que estemos viviendo, nosotros vamos a prevalecer. Punto. De esta conversatorio yo sacaría la importancia de volver a repasar nuestros principios y nuestros valores y llevarse a una nueva generación que está subiendo, que posiblemente ha abandonado muchos de esos principios y valores en los discursos que hacen todos los domingos a sus congregaciones. Por eso podemos ver la fragilidad en un momento de crisis de muchos de nuestros miembros, porque no están cimentados sobre las rocas, estuvieron sobre mucha emoción y poca razón, sobre mucha emoción y poca simiente bíblica. Queramos o no reconocerlo, esa es una gran realidad. Nosotros tenemos que repasar toda la base bíblica que nos hizo iglesia en el pasado y que nos hará iglesia hoy. Y mañana, cuando todos nosotros desaparezcamos de aquí del escenario, también va a ser iglesia. Yo pienso que cada uno de los líderes denominacionales tienen que volver a repasar esos valores, esos principios, porque muchas iglesias se han convertido en iglesias ajenas a nuestras denominaciones, ajenas a nuestro discurso teológico, y han hecho la idea de un hombre o de una mujer, y cuando esos desaparecen sus congregaciones con ellas. Así que debemos hacer una introspección y ver qué no hemos hecho bien para que prevalezcamos indistintamente el sistema político. Si usted me pregunta en Puerto Rico, nosotros entramos en una batalla campal. Bueno, es tanto así que en medio de la juramentación de los senadores, una dama que es de la comunidad no sintió el acto de deferencia de ponerse de pie porque estaba orando y de decir yo soy atea y que yo no creo en eso, así que yo no me puse de pie, no sentía la necesidad de ponerme de pie. Con eso es que vamos a tener que lidiar. Ella tiene una agenda definida y nosotros tenemos una agenda definida. Hay que decirle a nuestros políticos que ellos están de turno en la medida que nosotros queramos como ciudadanos. Yo creo en la activación de nuestra comunidad de fe, en la vida pública de la gente y dejarles saber, nosotros tenemos unos principios, nosotros tenemos unos valores y los vamos a defender a toda costa. Hay que decirle a los políticos, son políticos de turno, tienen cuatro años con suerte. Ya Puerto Rico demostró que paralizó el país y el gobernador de turno se tuvo que ir antes de que terminara su cuatrenio.
Así que el pueblo ya habló a los gobernantes de turno y ellos no pueden ignorar no tan solo a la iglesia, sino a todos los ciudadanos que no piensan como ellos. Yo creo que también la iglesia tiene que empezar a cambiar la manera en que comparte sus inquietudes sobre principios y valores. Hay gente que lo lleva tanto el tema religioso que impide que gente que cree en principios y valores se unan a la iglesia en causas comunes. A mí me parece que la iglesia, cuando saca simplemente la Biblia y expresa texto, le quitan la oportunidad a iniciativas de nuestras comunidades, gente que cree en principios y valores como nosotros, pero como la iglesia solamente tiene el discurso de la iglesia, ellos dicen, eso es asunto de ustedes los religiosos, y yo voy a hacer compartir mi visión de lo que debería ser mi vida. Y yo creo que debemos unirnos en causas comunes cuando se pueda y decirle a nuestros políticos y nuestros gobernantes la expresión. Nosotros no queremos eso que usted está promoviendo. Yo soy un abuelo y si yo defendía a mi hija ayer, hoy voy a defender a mi nieto con más demencia que nunca. Así que yo creo que esa sería mi aportación a todo el liderato de la iglesia. Tenemos que repasar nuestros principios y nuestros valores y transmitirse a la nueva generación de ministros para que le den una transición generacional fuerte y robusta. Tenemos que decir a nuestros pastores, no ignoremos la aportación de esas comunidades y esos líderes que pueden unirse en causas comunes. No lo llevemos solamente el tema religioso. Más que colores, tenemos que promover valores, que la gente pueda decirle a los gobernantes de turno, si tú quieres jugar a la política, sabes que te vas a encontrar con una resistencia. Mire, cuando usted ve el número de la iglesia, por ejemplo, en Puerto Rico, la cantidad de miembros de la fe prevalece sobre el grupo minoritario que hace ruido. Hay veces que hay un grupo feminista y no llegan a 30 los manifestantes. Pero ¿dónde está la iglesia en esas manifestaciones? Cuando llevamos otro tipo de temas, la iglesia está ausente, entonces viene a protestar cuando ya las leyes se pasaron. Cuando tienen que estar presentes es antes que las pongan a correr o durante el tránsito, y todos los senadores y representantes deben ser llamados por los pastores, por la comunidad y decirle, estamos atentos a lo que estás haciendo, y si lo haces, vas a sufrir las consecuencias, tan sencillo como eso, sin perder la identidad y sin perder nuestra cristiandad. Tenemos que velar a nuestra gente y nuestros valores y nuestros principios. Amén, gracias. Siguiente. Excelente. Estaba acordando cuando Pablo fue detenido en Jerusalén y ordenaron azotarle. Y él apeló a su ciudadanía romana y fue llevado ante César. O sea, él usó una herramienta legal, un derecho que él había comprado, ¿ya? Acá en Chile nosotros el año pasado, junto a Daniel y a otros pastores y abogados también, que son algunos pastores, tuvimos que hacer defensa legal, ¿ya? Felizmente los fallos fueron todos favorables. Hubieron detenciones de pastores, hubieron pastores que estuvieron en calabozos. Aquí en Chile, por lo menos yo creo que llevan quemadas 60 iglesias en el sur de Chile, también en Santiago. Eso es algo real. Y algunas agrupaciones, como con la dinámica que hemos tenido con Daniel estos 2 últimos años, hemos estado presentes y siendo partícipes de muchas acciones legales donde los tribunales nos han dado la razón. Entonces, claro, aquí el pastor Ismael, claro, él tiene mucha razón de lo que dice, mucha razón. Y también el pastor Ángel, lo que se viene fuerte. Pero nosotros, así como lo hizo en su momento Pablo, debemos hacer uso de las libertades, de los derechos que la ley o la constitución de cada país nos esté otorgando. Entonces, yo creo, así como en Estados Unidos, en Puerto Rico y en otros países más, una manera inteligente, una manera de anticiparse a las cosas
yo creo que los líderes, y aquí hay varios líderes importantes, ya debían estar sopesando, reuniéndose con su equipo y ya previendo situaciones que pueden ocurrir. Aquí en Chile, que quemaran iglesias era algo que nadie se imaginaba. Han quemado no solamente templos evangélicos, templos católicos. Acá en Santiago, una catedral que tenía como 200, 300 años, fue terrible. Y esa imagen dio la vuelta del mundo. Entonces, lo que se viene es fuerte. ¿Ya? Obviamente, nosotros vamos a prevalecer. Pero ¿cómo prevalecemos es el punto? ¿Usando qué herramientas? Las espirituales, ya. Pero Pablo, cuando apeló a César, no usó una herramienta espiritual, ya usó una herramienta legal. Y yo creo que atentos a los pastores, cuando tengan hermanos que son abogados, ya comenzar a conversar estos temas, comenzar a analizarlos. No es necesario que usted cite toda la iglesia o que se ponga a predicar el día domingo, no. Genere espacios de conversación, generar espacios de análisis real, ¿ya? Porque lo que se viene es fuerte y no es un juego, lamentablemente. Eso quería aportar, estimado Daniel. Ok. Tu tiempo, Israel, para cerrar la pregunta que hicimos. Es evidente que la nueva dirección política de los Estados Unidos tiene un punto de partida distinto al anterior. Es evidente que para la Iglesia hoy día no es lo mismo, ¿cierto?, la nueva conducción política. Pero también es evidente, hermano, que este es un plan divino. Quiero que no ir en discordancia con ustedes, pero es una lectura de un académico, lectura de un tipo que también soy pastor de barrios vulnerables. Quiero que ustedes me entiendan este día que la iglesia no es iglesia en el vacío, la iglesia no es una iglesia en el vacío histórico, somos iglesia en un contexto específico. Todo lo que está sucediendo, toda esta agenda anticristiana, antivalórica, es un plan de Dios. Y es un plan de Dios porque es la manera que la iglesia reaccione y sea movilizada a cumplir su misión. Nos mintieron por muchos años y generalmente la iglesia histórica acuñaron dos conceptos, la vida de lo público y la vida de lo privado, y domesticaron a la iglesia solamente para la vida privada, haciéndonos creer que no teníamos parte en la vida pública. Falsedad. La iglesia siempre ha sido una realidad pública. Es evidente, los matrimonios entre la política y la iglesia en América Latina nos sobran los ejemplos nefastos. Lo que sí hay que hacer es movilizar a la iglesia más allá de las fronteras de su templo. Hablar de espiritualidad no está restringido a una manifestación. La espiritualidad tiene que ver con todo el ethos, tiene que ver con toda una cosmovisión del mundo. La espiritualidad es más que dones, es más que carisma. La espiritualidad es la ética, la espiritualidad es cómo me relaciono. Hay dos conceptos que nosotros los pastores usamos muy bien a la hora que predicamos: arrepentimiento y conversión. En griego es metanoia y epistrefo. Ser cristiano es pensar de una manera nueva, es vivir de una manera nueva, es relacionarnos de una manera nueva. En otras palabras, ser cristiano es una propuesta de sociedad. Mientras nosotros no entendamos eso, que ser cristiano es una propuesta de sociedad, vamos a seguir restringidos al mundo de lo privado y no vamos a vivir en el mundo de lo público, donde debiéramos ser realmente la iglesia. Recordando las palabras de Claudio Reyes sobre el comunismo y el socialismo, vino a mi mente las palabras de un famoso politólogo, escritor, pensador, historiador mexicano, se llamaba Gonzalo Báez Camargo. Gonzalo Báez Camargo decía que el comunismo es un juicio de Dios para la iglesia y los cristianos por haber abandonado su vocación profética, por haber abandonado su vocación revolucionaria. Los que debieran estar haciendo el llamado a la justicia, a la verdad, a la transparencia, quienes debieran dar la prueba de blancura es la iglesia. Así que permítanme, hoy día estamos preocupados por una agenda LGTBI, yo entiendo, yo sé que tenemos que hablar en contra de eso, pero no superan el 2% de nuestra población, nos están entreteniendo con algo y estamos perdiendo el foco de la misión de Dios. Mi madre, que es una pastora ya vieja, anciana, ella siempre me decía: hijo, cuando hay una manifestación del Espíritu de Dios, siempre está el diablo haciendo una distracción para que nos desenfoquemos. Mire, hoy día
están tratando de desviarnos, que nos pongamos a discutir por cuestiones irrelevantes, cuando nuestra tarea es seguir llamando a aquellos que necesitan oír el mensaje de Jesús. Por favor, discernamos, somos iglesia en un momento de la historia, no estamos en el vacío. El mejor momento para ser iglesia es ahora. Y por favor, se lo dice un pastor joven. Soy pastor desde los 17 años. No les voy a decir mi edad ahora, pero quiero decirles esto. Los pastores somos buenos para el culto, los pastores somos buenos para la prédica, pero tenemos alrededor nuestro gente que tiene capacidades. Mire, cuando yo le hablo a los jóvenes de mi iglesia, le digo, tu elección universitaria, tu elección profesional es tu herramienta de misión. Así que los muchachos que hoy día van a la universidad, que están estudiando, tienen que entender que cuando eligen lo que van a estudiar, están eligiendo su herramienta para la misión de Dios. Un abrazo, Daniel. Ya estamos terminando y quisiera pedirle al obispo Ángel Marcial que desde su salón, desde el país donde él sirve, desde la experiencia que tiene en Estados Unidos y su proyección ministerial, ¿cuál es el consejo que le daría hoy día a todas las juventudes, a la iglesia de Latinoamérica, que de alguna u otra forma está en estado de shock con lo sucedido en Estados Unidos y ve venir un ambiente turbio, negro, nefasto para los próximos años? Bueno, yo le diría que la iglesia ha pasado por momentos difíciles una y otra vez, una y otra vez. Esto no es nuevo para la iglesia está preparada para el fuego, la iglesia está preparada para los leones. Bueno, la iglesia camina por el valle de la sombra y de la muerte y ahí grita, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que una iglesia espiritual, una iglesia con voz profética, una iglesia que defiende sus valores, que defiende sus derechos, que defiende su legado, es una iglesia que va a mantenerse viva. Yo creo que el Señor no se equivocó cuando nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, yo no te voy a librar de la aflicción. Lo que dice es, pero yo estaré contigo. En medio de la aflicción yo seré tu Dios y yo seré tu Señor. No te voy a eliminar los hornos de fuego, pero yo me voy a meter contigo en el horno de fuego y voy a caminar contigo en el horno de fuego. Me parece que los que nos están escuchando y a toda la iglesia, este es un tremendo tiempo y un tremendo momento para ver a Dios manifestándose en favor de la iglesia. Y recuerda, mi hermano Daniel, las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Amén, amén. Qué bendición, hermano, haber podido estar compartiendo con ustedes. Y hay alguien que no ha opinado, pero está con nosotros aquí desde el principio. Pastor Patricio Ulloa, antes de cerrar esta transmisión, quisiera darle el tiempo para que usted nos pudiese saludar y a saludar a todos quienes nos están mirando. Buenas noches. Ya a esta hora no me había podido comunicar, pero estoy desde mi dormitorio, medio enfermito, pero saludándoles a cada uno de ustedes. Me ha agradado mucho, mucho el tema del día de hoy. Creo que, como decían los consiervos, estamos en el tiempo en que es donde podemos ver mejor la manifestación de Dios que controla todas las cosas. Tenemos que estudiar estrategias, cómo llegar a la gente y no perder nuestro llamado a misiones, a buscar a los que se pierden. Y bueno, ha sido de mucho beneficio espiritual para mí esta noche, este conversatorio que ha habido con estos siervos de Dios que tienen una experiencia ya de tiempo trabajando en la obra del Señor. Muchas gracias, Amén. obispo. Amén. Presidente. El pastor Patricio Ulloa es capellán regional en la cuarta región. Fue nombrado por el Seremi de Salud de Chile y él está como capellán del Hospital Regional de la cuarta región. Así que muchas gracias. Queremos dar las gracias a todos ustedes que han aceptado esta invitación para poder abordar este tema que de alguna otra forma ha tenido en la palestra de Estados Unidos. Nos da mucha tranquilidad, nos da muchas ganas, por lo menos a mí me inyecta de energía
para poder seguir cumpliendo con la voz profética que tiene la iglesia en este tiempo. Que es un tiempo de despedirse para cada uno de ustedes. Bueno, voy a consumir mi turno así que agradeciendo la oportunidad de compartir en este foro. Me alegra mucho ver mi obispo de Latinoamérica, el doctor Ángel Marcial, un amigo de muchos años y fue mi jefe por 10 años. Así que caminamos juntos el quehacer de la iglesia. Así que agradezco la oportunidad de estar en este foro. Y le diría a la nueva generación que no sea intimidado por las circunstancias, que vean al Dios soberano que tenemos y todopoderoso. Así que el Dios que ayudó a la generación antes que nosotros nos va a ayudar en esta y mañana seguirá con la próxima. Dios les bendiga a todos. Yo agradezco la invitación y saludo con mucho cariño a todos los compañeros, al compañero Israel, al compañero Ponce, al pastor Raúl, qué alegría verlo, hermano Eliseo, de usted yo sé mucho, así que celebro poder haber compartido con usted esta experiencia, mi hermano Claudio, así que me honra haber estado con ustedes, que el Señor les bendiga de una manera especial. Yo aprovecho de dar las gracias al obispo Daniel por la oportunidad que nos ha dado de tener este momento de conversación. Agradezco a cada uno de ustedes también por el tiempo y les doy gracias al Señor por cada una de sus vidas, por cada uno de sus trabajos. Nos queda un trabajo muy duro, muy arduo de aquí para adelante. No es muy distinto de lo que han hecho otros siervos en el pasado, sino que hoy día vemos y somos testigos de lo que está sucediendo, de que la Escritura se cumple. Y en este tiempo difícil, lo único que podemos hacer es unirnos, seguir dependiendo y estar prendidos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, y darle las gracias a cada uno de ustedes nuevamente por esta oportunidad de conocerles y compartir con ustedes. Así que muchas bendiciones a cada uno. Raúl, tiempo de despedirse. Un texto, aunque el contexto está en Deuteronomio, y este texto lo usaba mucho un hombre que me gustaba mucho, que es Derek Prince, y que está en Deuteronomio 29, y aunque su contexto es de esa época, pero a mí me agrada mucho, dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Señor les bendiga, un placer haber estado con todos ustedes. Me han bendecido. Bendiciones. Amén. Israel. Bueno, honro al Señor por esta oportunidad. Quiero agradecerte, Daniel, por la invitación. Me hubieras avisado que iba a estar mi obispo Marcial, me hubiera puesto corbata para estar aquí. El obispo Marcial es de los mejores predicadores que hay en América Latina. El obispo Marcial es un tremendo líder, un líder hispano en los Estados Unidos que dirige la iglesia, que ha tenido siempre intervenciones a nivel político. Así que es un lujo, Daniel, que tengamos invitado entre nosotros al obispo Marcial, y qué alegría contar con los compañeros aquí presentes, de cuales yo soy el menor de los hermanos, el más pequeño de todos. Solo quisiera terminar diciendo, Daniel, que Jesús es el proyecto. No hay ningún otro proyecto. Jesús. Donde quiera sea la esfera que sirvamos, a quienes hemos sido convocados por el Evangelio, Jesús sigue siendo nuestro punto de partida, centro y fin de la misión. Y cuando yo leo el texto normativo para la cristología, el libro de Juan, capítulo 1, el verso 14, que ustedes conocen de memoria, para mí sigue siendo rector. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hoy día es el tiempo que la iglesia se encarne en su realidad histórica y la iglesia pueda identificarse con la gente. La iglesia, cierto, pueda ser presencia presente, donde la gente pueda ver la gloria de Dios en la iglesia. Jesús sigue siendo nuestro modelo. Es verdad que la nueva generación necesita directrices, pero la nueva generación no necesita discurso, necesita testimonio, necesita vida. Como le predico generalmente a mis estudiantes, como predicadores, nuestro mayor patrimonio es el testimonio. A veces yo estoy seguro que los jóvenes de mi iglesia me escuchan y dicen: escucha, mi pastor piensa distinto a mi profesor de la U, pero mi pastor es coherente.
mi pastor vive lo que predica. Y eso transforma. La palabra autoritas, el testimonio, es nuestro mayor patrimonio. Si queremos decirle a la nueva generación, este es el camino, amados, el camino sigue siendo Jesús. Y nosotros tenemos que ser reflejo vivo de ese Señor que predicamos. Un abrazo y gracias por la oportunidad. Amén. Eliseo. Ok, gracias. Bueno, un abrazo a Pastor Ángel, a Israel, a Hans, a Claudio, a nuestro pastor Ismael. Grato este momento que hemos tenido, hemos analizado esta temática, ha sido bastante constructivo. Hemos visto una colisión de visiones arminianas y calvinistas. De alguna manera, el arminiano es que está todo dentro de la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios por eso. Y me gusta eso de darle una perspectiva divina a la contingencia, porque eso es así, hay que darle una perspectiva divina a las cosas. Pero como arminiano también debemos hacernos cargo de la realidad. Creemos también en ser causativos. Ya las cosas no ocurren por casualidad. También hay que generar, y Dios nos dio poder, nos dio esa autoridad, y podemos generar cambios, generar líneas de acción paralelo a la voluntad de Dios. Como me dijo una viejita, una hermana me dijo muchos años atrás, mire, con dos manos me dijo, con una mano orando y con la otra con el mazo dando, así. Muy sabia la abuelita. Así que aquí hemos convergido arminianos, calvinistas, gloria a Dios, todos somos de la misma familia, hijos del mismo padre. Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido una bendición poder compartir en esta cápsula que va a ser distribuida a diferentes radios y televisiones del mundo evangélico aquí en Chile. Y esperamos atender otro tema similar a este en los próximos días. Y esperamos contar con su presencia. Van a ser más invitados para darle un movimiento al pensar, al debatir, dar a entender al mundo evangélico que el debatir no es una diferencia personal, no es porque tengamos diferencias personales y eso nos aparta. Al contrario, el debatir nos lleva a lanzar ideas, a contextualizar nuestro pensar, a darnos cuenta de qué cosas podemos estar errados y de ahí tener un hilo conductor en el marco de la unidad religiosa. Que el Señor les bendiga y a nombre de la Unidad Evangélica de Chile y de la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, le damos muchas gracias por la participación de este día. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Bye, bye. Muy bendecido. Bye, bye. Bendiciones a todos, pastores, obispos. Un gusto saludarlos. Bendiciones. Bendiciones.